Si le va a dar un aplauso al Señor, hágalo para el Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Tomen asiento, por favor. Dios los bendiga a todos. Gracias al grupo de alabanza que nos ha ministrado hoy la adoración al Señor. Gloria a Dios. Estamos en el mes de construyendo el reino de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, hermano, ¿has construido el reino de Dios esta semana? Y usted respóndale también, sí, sí lo he hecho. Gloria a Jesús. Dios es fiel, Dios es bueno. Vamos a ir a la palabra del Señor. Déjeme antes de ir a los slides. Toda dádiva de Dios es lo que nosotros tenemos. Nuestro problema no es falta de trabajo, nuestro problema no es malas relaciones interpersonales, nuestro problema no es financiero, nuestro problema no es otra cosa más que no tener nuestro corazón en el Señor. Ese es nuestro problema. Y toda buena dádiva y todo don perfecto viene exclusivamente de lo alto, de Dios. Nosotros los hombres y las mujeres tenemos que reconocer que nada tenemos nosotros, ni una pizca de bondad que no solamente procede de la bondad del Señor, sino que es el Espíritu del Señor el que nos habilita para hacer las cosas buenas. ¿Tienes talentos? ¿Tienes una buena profesión? Todo eso te fue dado por el Señor. Tienes tiempo, tienes riqueza, tienes dinero, tienes talento, tienes dotes de orador, tienes capacidad de pensamiento, de análisis. Todo eso te fue dado solamente por el Señor. Eres un buen carpintero, eres un buen mecánico, eres un buen peluquero, eres un buen maquillador, eres un buen tapicero, un buen agricultor. Todo eso te fue dado por el Señor, por nadie más. Eres poeta, eres un estadista, eres un filósofo, eres un científico, un químico, cualquiera que sea tu posición, cualquiera que sean tus dones, recuerda que no son tuyos, sino del Señor. Somos inquilinos a discreción en esta tierra. Nada de lo que hay aquí nos pertenece, todo es del Señor. Nuestras propiedades, nuestros hijos, lo que llamamos nuestra esposa tampoco nos pertenece, o nuestro esposo tampoco les pertenece, si no es del Señor. Pero el Señor dijo: entre tanto que vengo, negociad. Negociad. Y aunque nuestros viñedos produzcan el máximo de los frutos, aunque nuestras vides den el máximo de las cosechas, todavía las cosechas le pertenecen al Rey. Así que toda la honra de nuestra habilidad y todo lo que demos, hagamos, digamos, pensemos, ha de ser de Dios, porque suya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Acompáñeme, ¿me escucharon? Así que acompáñeme ahora sí a los slides, el libro de Mateo, y vamos a hablar hoy de la parábola de los talentos, tan importante para este tiempo que estamos hablando de constructores del reino. Y el verso 14 dice la Escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No difiere mucho de la versión TCB, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que antes de irse de viaje llamó a sus empleados y les encargó sus bienes. Una perfecta definición de lo que es el reino de los cielos. Un hombre acaudalado, adinerado, con muchas posesiones, con mucho señorío, con muchas cosas, se fue de viaje. Pero antes de irse, llamó a sus siervos, llamó a sus empleados, los llamó. No pierda de vista que todos nosotros somos llamados por el Señor. Todos nosotros fuimos invocados por el Señor. Y este Señor que se iba de viaje llamó a sus siervos, a sus esclavos, a sus empleados, y dice la Escritura que les encargó sus bienes. Es decir, que puso al cuidado de ellos todo lo que él tenía. No les cedió el título de propiedad, sino que le dio el uso y la posesión de sus bienes, lo cual es una gran diferencia. Legalmente una cosa es tener el título de propiedad y otra cosa es tener el uso y el usufructo o la posesión de las cosas. Nosotros lo que tenemos son el uso y la posesión de las cosas. No me diga, pastor, yo tengo las escrituras que están a mi nombre en mi casa. Ok. Pero aún así la casa te la dio Dios y le pertenece al Señor. Algunos lo entendieron y ahora tienen un grupo Hope en su casa. Y se levantan y la organizan muy bien. Algunos tienen el uso de la casa y dicen no es mía y por tanto no la asean, no la pintan, no la embellecen. Vamos a ir aprendiendo un poco acerca de todo esto, pero Dios nunca se deshizo de la propiedad, sino que Él dijo, yo voy a volver a ver cómo están mis cosas. El verso 15 se pone aún más interesante porque dice que cuando repartió sus bienes, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. La TCB añade una palabrita que me gusta mucho. Dice, a uno le entregó 5 talentos, gracia a otro 2, es decir, por gracia le dio a otro 2, y a otro le dio 1, a cada uno según su propia capacidad, y luego se fue de viaje. Entonces les entregó sus talentos. Entiéndase por talentos, bienes, dones, todo lo que usted dice poseer, pero no es suyo, sino del Señor. Entonces dice la Escritura que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, a todos ellos según la capacidad que cada uno de ellos tenía. Pero déjeme aclarar, incluso la capacidad te la dio Dios también. A cada uno de ellos Dios le dio la capacidad de manejar lo que Dios sabía que ellos podían manejar. A todos. En otras palabras, Dios primero se encargó de medir la capacidad de todos ellos y dijo, aquí tengo entonces a Juanito, le voy a dar la capacidad para estos 5 talentos que le voy a dar en el futuro, aquí le voy a dar esa capacidad. Y usted empieza a notar la capacidad de los seres humanos incluso desde que nacen, ¿no? Hay niños que desde que nacen uno dice, tienen una capacidad impresionante. Incluso uno se atreve a decir, este va a ser médico, o va a ser ingeniero, o va a ser mecánico. Uno empieza
a ver todos esos talentos desde que los niños son pequeños. Yo he visto niños que sus padres desde que son bien pequeños les dan juegos Legos de armar cositas y los enseñan desde pequeñitos a armar todo eso y ellos comienzan a desarrollar una capacidad impresionante y terminan siendo ingenieros, arquitectos, diseñadores. Pero Dios le dio a cada uno la capacidad que tiene. Dios no es arbitrario en darte cosas que tú no tienes la capacidad de manejar. Si Dios te dio la capacidad de algo es porque Él sabe que puedes manejar ese algo y te lo da. Ahora, Dios no te da capacidades para no hacer nada. Dios no te da la capacidad de hacer algo y finalmente decide dárselo a otro. No es así. Primero planea darte una capacidad y luego te da ese encargo que Dios quiere que tú tengas. Así que no repartió de manera irresponsable, sino que lo hizo de manera muy responsable. Todas las 3 personas entonces fueron primero llamadas, elegidas. Y esas 3 personas que están escritas aquí en la parábola de los talentos nos representan a cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos de una u otra manera representados allí. Ahora, hemos cometido en el transcurso de los años un error al interpretar de una sola forma esta parábola, porque una persona puede tener 5 talentos y otra 2, pero eso no quiere decir que uno tenga más que el otro, porque yo puedo darle 5 talentos a esta persona y decir, mira, tú vas a ser costurero, cocinero, panadero, limpiador y lector, y tienes 5 talentos. Pero a este yo le voy a dar solo 2 talentos, vas a ser ingeniero de la NASA y vas a ser piloto aéreo. Ok, espérate. Desde la perspectiva nuestra, estos 2 talentos son mucho más complicados de los talentos que tiene aquí este personaje, que son 5 talentos. Por eso no es válido interpretar esto como que uno tiene más capacidad que el otro. Por eso hombres y mujeres tenemos capacidades distintas, ninguno es mejor que nadie, todos somos iguales, pero con capacidades distintas. Hay cosas que las mujeres pueden hacer y nosotros no podemos hacer. Amén. O ustedes atrévanse, hombres, a tener hijos. Si nomás nos duele la barriga ya nos morimos. De manera que no sabemos qué tipos de talentos están descritos allí, porque podemos abrir el panorama a muchos otros. Y otro inclusive puede tener un solo talento, pero aquel talento fue tan difícil de concebir que lo puede intimidar. Es demasiado grande, me causa miedo. O es muy pequeño, o es muy normal, pero aquel hombre que recibió un solo talento no tuvo algo que era necesario, y ya más tarde iremos a ese punto. Verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció. ¿Con qué negoció? Con los talentos que Dios le dio. Usó lo que Dios le dio. Y ganó entonces otros 5 talentos, es decir, que su ganancia fue al 100%. Te doy 5 panes y tú trabajas con esos panes, los vendes y produces 5 sándwiches y recibes el doble de dinero que costaban esos 5 panes. Negociar en la Biblia es crear una oferta, una necesidad, una demanda que satisfacer a través de algún producto o algún servicio, pero es legítimo en la Escritura negociar con los talentos que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu talento? No lo sé, pero seguro tienes 1 o 2 o 5 o 10 o 20, no lo sé, pero tienes algo porque estás aquí, Dios te dio algún talento.
Es decir, que lo que Dios te dio, tú tienes que usarlo para crear y producir una ganancia. Las cosas que Dios da no son estáticas, no son inactivas, porque lo que sucede con las cosas que Dios da es que si tú las guardas, se pudren, como el maná. ¿Recuerdan el maná? Sabía delicioso y no faltó aquel avispado que dijo, voy a guardar esto para mañana el desayuno, y al otro día se levantó, abrió la cajita para desayunar el maná del día anterior y olía feo, estaba podrido, porque Dios quiere que cada día sus cosas se renueven. Dios nos da talentos para ser escondidos, y esta persona que recibió 5 talentos tuvo varias cosas que tú y yo debemos tener para producir con lo que Dios nos ha dado. Tuvo imaginación, fue una persona recursiva, gestionó, y tomo todo esto de las charlas que empezamos ayer en el curso de emprendimiento. A los que no vinieron, se perdieron mucho. Gestionó, estudió el mercado, vio posibilidades, se esforzó, hizo negocios aquí y allí. Es decir, que no se quedó acostado, no se quedó simplemente orando para que Dios le dijera, le enviara algún angelito y que le diera la clave del éxito. No, así no funciona Dios. Dios no envía ángeles para que te digan en el oído, mira, este es el secreto del éxito, hazlo y vas a ser mejor que todos los demás. Así no funciona esto. Es importante que uses lo que Dios te dio y no te quedes esperando nada simplemente. Así que aquel poseedor de 5 talentos acertó en lo que se imaginó, lo visualizó, lo llevó a cabo y lo hizo finalmente. Es decir, que en un mundo como el que vivimos hoy, tenemos que tener esa capacidad. Tenemos que movernos, pellizcarnos. Tenemos que innovar. Innovar. ¿Qué quiere decir innovar? Hacer algo nuevo, hacer algo que nunca nadie hizo antes. Pastor, pero llevamos 20 años haciendo así las flores y nadie va a cambiar eso. ¿Por qué no? Pastor, pero ¿por qué poner más luces si llevamos 30 años en Capilla del Valle con las mismas luces amarillas y aburridas y feas? ¿Y por qué usted quiere cambiarlas? ¿Por qué no? Pastor, pero nada. Vamos a hacer cosas diferentes, hay que usar la creatividad, porque uno de los atributos de Dios es la creatividad. Y ustedes, hermanos ecuatorianos, son expertos en eso, en crear cosas. Estaba leyendo que en las estadísticas Ecuador es uno de los países con el mayor porcentaje de emprendimiento en el mundo. ¿Y sabe por qué? Por la necesidad. Claro, bueno, no tengo empleo, tengo que inventarme un puesto de empanadas de viento o un puesto de arepas o bolones o lo que sea, pero la gente crea, inventa cosas, especialmente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, las mujeres. Por eso, varón, si usted no tiene ideas, pregúntele a su esposa. Así es. Pero también tienes que tener capacidad de adaptación, lo que llaman algunos de resiliencia. No, pero es que no sé qué hacer, pastor. Adáptese. Vaya, mire cuáles son las necesidades. Un amigo mío, Verlo, digo, hay que verlo también, ¿no? Pero él se llama Verlo. Chileno, muy inteligente ese muchacho. Vivía en una ciudad donde se producían manzanas por montones. Manzanas por aquí, manzanas por allá, manzanas por todo, y todo el mundo estaba aburrido de las manzanas. Y un día dijo, tengo que hacer algo con esto. ¿Cuál es la necesidad del mundo? Si tengo tantas manzanas, y montó una distribuidora de manzanas y se volvió un empresario. ¿Qué hay alrededor? Hay muchas cosas. Yo recuerdo, José,
Yo recuerdo cuando yo era niño que estaba estudiando en la Universidad de Música y llevaron a la universidad un pianito, un PSR 500. Yo no sé si tú recuerdas eso. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, tú estabas muy niño. El caso es que todos los estudiantes de música nos hicimos alrededor del piano y decíamos, con todos esos botones que tenía ese aparato así, con colores y todos decíamos, wow, ¿qué más pueden crear? Como diciendo, no hay nada más después de esto. Un mes después, Yamaha descontinuó ese aparato porque sacó uno mejor. Y recuerdo que una vez con unos amigos que montaron una pizzería. Era curioso porque era una sola pizzería, pero eran 5 hermanos, uno era el empresario, el otro el ingeniero de producción, el otro el ingeniero de no sé qué. O sea, se dieron tremendos títulos y decían, no, hay muchas pizzerías alrededor del barrio, ¿para qué una más? Y unos meses después se volvieron los dueños de la mejor pizzería del barrio. Todas quebraron, menos la de ellos. Y hoy día hay trabajos que hace 30 años, incluso 10 años, no existían. Trabajos virtuales, trabajos online. ¿Quién se iba a imaginar que iban a dar clases por computadora? Si yo cuando era como de unos 20 añitos tenía un televisorcito así que me encontré, o sea, no me lo encontré, me llegó a mis manos, pero en esa época no había ni celulares ni nada y se aparecían las señales así del televisor, pero todas borrosas, como los televisores antiguos. Recuerdan que usted prendía el televisor 20 minutos antes de la novela y aparecía un puntico ahí, media hora después se estiraba el puntico así y 20 minutos después se abría la imagen así. ¿Recuerdan? Ustedes son muy jóvenes para recordar eso. Pero a mí me tocaba hacer eso y usted se acostaba a ver televisión y uno decía, veía esas imágenes a blanco y negro y uno decía, wow. Y uno veía Godzilla, Chespirito, Plaza Sésamo y ahí uno decía, wow. Pero si usted quería cambiar el canal, que solo habían 2 canales, tenía que pararse. Ni imaginarse eso de controles remoto. Y menos, ¿se acuerdan cuando había que cuadrar la antena en el techo? Ahí, no, a la derecha, a la derecha. A los jóvenes no saben de qué estamos hablando, ¿no? Esa era nuestra tecnología. Quédese ahí, no se mueva. Y el que tenía el cable de la antena así decía, ahí, sí, ahí, no se mueva. Y quitaba la mano y se iba la señal. Hay que adaptarse, hay que mirar lo que tenemos allí y hacer cosas nuevas. No se duerma. Dios bendice es cuando usted se mueve. Dios bendice es cuando usted sale de su tierra y de su parentela, de su zona de confort y empieza a hacer cosas con lo que Dios le dio. Determinación, enfóquese. Determinación. Intencionalidad, consistencia y también paciencia en el proceso. Y voy a decir algo que a lo mejor a nadie le guste aquí, pero igual no me importa, yo tengo el micrófono. Les voy a decir, tengan ambición en cosas. No tienes una casa, quieres una casa, ambiciónala, está bien. ¿Por qué no? ¿Quieres un buen negocio? Ambiciona un buen negocio. Yo sé, usted va por aquí por las calles del Valle y ve muchas casas a media obra, no sé cómo le llaman aquí, yo le llamo obra negra. ¿Cómo? ¿Obra gris? Vea. Y yo he preguntado, porque a mí me gusta preguntar, yo soy un preguntón. ¿Y por qué la dejaron así? No, porque los hijos se fueron al exterior y dejaron eso así. ¿Y usted qué ve ahí? Un potencial enorme. Mire, le voy a enseñar a hacer negocios, póngale cuidado. A los que están buscando casa le voy a enseñar una estrategia para comprar una casa. Usted va por una calle y ve una casa ahí que dice, se vende esta propiedad. Y usted ve el teléfono ahí y usted llama. Primer error, no sea impulsivo, simplemente mire así
haga el análisis. Si la casa lleva 6 meses con el aviso puesto, es porque la persona no la ha podido vender. Entonces usted ve ahí un potencial enorme. Y después de 6 meses llama a la persona y la persona dice: no, estaba pidiendo $100,000, pero ofrézcame. Uy, cuando se le dicen ofrézcame, ahí hay potencial. Pero usted tiene que usar los talentos que Dios le dio. Este hombre obtuvo otros 5 talentos. La pregunta aquí es: ¿qué talentos te dio Dios a ti? Pregúntele al que está a su lado: ¿qué talentos te dio Dios a ti? ¿Eres agricultor, ganadero, panadero, filósofo, mecánico, músico, hombre, mujer de negocios, pastor? No sé, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Porque eso que Dios te dio es lo que Dios quiere usar para bendecirte y por ende para bendecir el reino. Así que la segunda pregunta es: ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Verso 17 dice: y asimismo el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. La TCB dice: asimismo el que recibió 2 talentos los negoció y los duplicó. Estos, el de 5 y el de 2 talentos, trabajaron, invirtieron, negociaron, duplicaron, se preocuparon, hicieron lo que tenían que hacer. Pero el verso 18 en particular comienza con una palabra que es pero. Y en alguna oportunidad me gustaría predicar sobre los peros de Dios, pero no va a ser en este caso. El verso 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La TCB dice: en cambio el que recibió 1 talento fue y lo escondió bajo la tierra. Pero sin embargo, en cambio, él fue a su tienda, en su casa, cavó un hueco en su casa para enterrar el talento que Dios le había dado, lo tapó bien, lo cubrió bien, lo maquilló bien para que nadie se diera cuenta que ese talento estaba allí. Lo escondió para que no le pasara nada, para protegerlo, para camuflarlo de la gente. Hay algunos que camuflan sus talentos, los disfrazan para que nadie se dé cuenta, que los vean. A veces hay algunos que se camuflan incluso en la iglesia para que nadie vea el talento que tienen. Dios los envió, les encargó algo, pero ellos están como Jonás. Fueron tragados por el gran pez, la iglesia, y se escondieron allí y están tranquilos porque no quieren obedecer el llamado que Dios les hizo para ir a predicar a Nínive. Y se escondieron en el gran pez. Es más, ellos mismos se tiraron al agua para que el gran pez los devorara. Y se esconden de lo que Dios los llamó a hacer. Y dice la Biblia ya en el libro de Jonás: y el pez se lo tragó. Pero ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que Dios te dio para que lo reprodujeras? Y entonces dice el verso 19: después de mucho tiempo, pasó mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos para arreglar cuentas con ellos. ¿Sabe? En este texto me gusta lo que dice, que pasó mucho tiempo, porque algunos se han cansado y han dicho: el Señor tarda mucho, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que Dios me dio. Al fin y al cabo, no creo que Él venga mientras yo esté vivo. Se está demorando mucho el Señor. Es exactamente esa alegoría que utiliza la Biblia para recordar que aunque para nosotros se tarde mucho la venida del Señor, sin embargo, en el momento en que llegue el Señor, será una sorpresa para muchos. Déjame preguntar: ¿cuántos creen que Cristo regresará? Amén. ¿Y cuántos se quieren ir con Él? Algunos no saben de qué estamos hablando. Cristo va a regresar.
Vean lo que dice el texto allí. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, muy contento fue y le trajo otros 5 talentos y dijo, pero quiero que escuche esto, tratando de visualizar con qué ánimo el que tenía 5 talentos y que produjo otros 5 talentos, lo dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. No sé si usted percibe el sentido de satisfacción que es decirle al Señor, Señor, me diste este talento, aprendí a tocar el piano, pero aquí tengo otro pianista que he producido para tu gloria y tu honra. Señor, yo sé enseñar cursos de panadería. Mira, aquí he enseñado a otras personas para que aprendan a hacer el pan. Esto es para ti, Señor. Por eso uno de los objetivos hoy en este sermón es que si usted tiene un talento y no lo está utilizando para ser reproducido para su Señor, estás cometiendo un grave error. Y entonces su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora déjeme leer la versión TCB. Dice, después de mucho tiempo el hombre que se había ido de viaje regresó para ajustar cuentas con sus empleados. Y acercándose el que recibió 5 talentos, trajo otros 5 y dijo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5. Pero la expresión mira, como un niño, ¿verdad? Yo le pongo a hacer a un niño una tarea y hacer un dibujo, y cuando el niño termina el dibujo dice, papi, mía, mía. Por el orgullo que siente de haber desarrollado una labor que le encargué. Y le dijo el patrón al empleado, lo has hecho muy bien, eres un buen y fiel empleado. Sobre lo poco has sido fiel, ahora te pondré para que administres muchas cosas. Entra a vivir la vida plena que tu Señor comparte contigo. Bello, ¿verdad? Bella esa expresión de la TCB. Ahora, el tiempo no se puede convertir en una razón rutinaria para no desarrollar nuestro trabajo. Si el Señor hace 2000 años dice que iba a regresar y no ha regresado, eso no es una excusa para no hacer nuestro trabajo. Porque el cansancio y la desesperanza y todo aquello que te puedas imaginar no son los determinantes de nuestra responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. Algunos no saben qué hacer con el tiempo. ¿Qué estás haciendo, hermano? No, aquí matando el tiempo, pero en realidad el tiempo es el que los está matando a ellos. Pero dice la Escritura, pero llegó el tiempo de arreglar las cuentas finalmente. Es decir, las mismas frases del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, donde Jesús dice, y sabiendo Jesús que su hora había llegado. Incluso para Jesús llegó su hora también. ¿Creen ustedes que para nosotros no va a llegar la hora en la que tengamos que dar cuentas de nuestros actos y de lo que Dios puso en nuestras manos? Indudablemente. Ahora, la Escritura dice que quien recibió 5 talentos dijo, aquí tienes, me diste 5 talentos, aquí tienes tus 5 talentos más otros 5 talentos. Ya percibimos el tono de satisfacción al entregar el producido. Aquí tienes, he ganado 5 talentos, es decir, el 100%. Eres un empleado bueno, eres fiel, y te pondré sobre muchas cosas por haber sido fiel en las cosas pocas. Ahora, deténganse ahí un momento. Ojo con esta ley de la vida. Y la puse allí en el slide, si lo tienes, por favor. La ley de la vida. Porque no quiero que usted la olvide. Léalo conmigo. Si eres fiel en lo poco, entonces serás capacitado para ser fiel en lo mucho. Y segundo, serás puesto por Dios en algo mayor. Esa es la ley de la vida.
De manera que, pensémoslo de esta manera, ¿qué es lo opuesto? Lo opuesto a esta ley es que si no haces lo que debes hacer, no serás puesto en algo mayor y estarás retrasando el proceso. Y en muchos casos el proceso es irrelevante. Esto es como la gripe. Si usted tiene gripe, deje que la gripe cumpla su tiempo. No sé si estoy cometiendo un error los doctores aquí, porque a veces cuando tienes gripa y le metes medicamento, lo que haces es retrasar el proceso. La gripa es paciente, te espera que tomes todo lo que quieres tomar, pero igual ella quiere y va a cumplir su tiempo. Es decir, hermanos, que hay etapas que se deben cumplir. Hay cosas que se deben hacer, aunque sean pequeñas. De hecho, pensaría yo que esas cosas pequeñas y mi actitud frente a las cosas pequeñas van a determinar si yo soy capacitado para hacer cosas más grandes. Ahora, tú puedes tener un sueño, pero los sueños comienzan con un sentido de responsabilidad con las cosas pequeñas. Mucho ojo con esto. Si no eres responsable con lo pequeño, ¿cómo quieres que Dios te ponga en lo mucho? No vas a ser responsable en lo mucho. Ejemplos gigantes, voy a poner un ejemplo aquí, un poco político, pero es muy importante. El presidente Petro de Colombia fue alcalde de Bogotá y tuvo una pésima gestión. Y aún así se lanzó a la presidencia. ¿Qué esperaban? Si no podía manejar lo pequeño, mucho menos un país grande. Ahora ponga eso en su propia vida. Si su sueño es ser un empresario, pero usted mismo no es responsable con su tienda que tiene en este momento, ni la embellece, ni la proyecta, ¿cómo vas a ser responsable con algo grande si no eres responsable con algo pequeño? Si Dios te dio un carrito, no sé, cualquier tipo de carro, un Chevrolet, y nunca lo lavas, nunca le cambias el aceite, y dices aquí en la iglesia cuando vienes a orar: Señor, dame un Mercedes-Benz, dame no sé, uno de esos carros que ustedes saben. ¿Cómo Dios te va a dar uno de esos carros si no eres fiel con lo poco que Dios te dio? Sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho, dice el Señor. Ahora, tanto el hombre de 5 talentos como el hombre de 2 talentos, aunque fueron prosperados, sin embargo, reconocieron que todo le pertenecía al Señor. Dice también el verso 22, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Quiero reiterar esto: no importa cuántos talentos tengas y no importa la cantidad ni la calidad de ellos, simplemente eso es lo que yo tengo y yo debo dar cuentas al Señor de lo que yo tengo. Dígale amén a eso, por favor, es muy importante. Y nuevamente viene el verso 24 y comienza con un pero. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero no te preocupes, aquí tienes lo que es tuyo. Mira lo que él dice. En primer lugar, vamos a reconocerle algo bueno a este hombre. Primero, reconoció que el Señor es dueño de su talento. Amén. Dijo: Señor, esto es tuyo, mira, no le pasó nada, tranquilo, protegido, intacto, nadie lo vio, nadie lo miró, nadie lo tocó, aquí está, es tuyo. Pero mire la frase que utiliza este hombre, dice: Señor, te conocía, yo sabía cómo eras tú.
Pero aquí incluso hay algo más. Si conoces o no conoces a Dios, que seguro aquí hay alguien hoy en esta mañana que a lo mejor él dirá, bueno, yo no creo mucho en Dios, así que no tengo que darle cuentas a él. Perdóname, déjame aclararte esto. Igual vas a tener que darle cuentas al Señor. Así creas que no, igual le tienes que dar cuentas a Él. Es decir, a quienes dicen que ellos no deben darle cuenta a nadie, justo a esos es los que primero Dios les va a pedir cuentas. Porque la Biblia acaba de decir aquí, Dios ciega donde no siembra. Es decir, que recogerá en tus campos, aun cuando creas inútilmente que esos campos no te fueron dados a ti. Lo que tú creas es irrelevante. Dios va a recoger allí en tus campos y te pedirá, aunque pienses que Él no te ha dado nada. Te va a pedir cuenta. Lo dice la Escritura. Y si estás aquí y estás escuchando eso, de repente Dios ha planeado todo para que estés aquí y escuches esto para corregir tu pensamiento. Dios se beneficiará de aquello que no quieres darle a Él, te guste o no te guste. Es el típico historia de aquella viejita que estaba en un sótano, no tenía pan, no tenía nada que comer, y de pronto la viejita en el sótano había una pequeña rejilla en la parte de arriba que daba a la calle, al andén. Y la viejita levantó sus manos y dijo, Señor, tengo hambre, mándame un pan, por favor, un pan de esos deliciosos que venden allí en el valle, en las panaderías. Cuenta la historia que por el andén pasaba un borracho cantando y escuchó lo que la viejita estaba orando. Y el borracho dijo, ja, 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 le voy a hacer una broma a esta viejita. Y se fue a la panadería, se compró un pan de esos trenzados que tienen mucho huevo. Y llegó donde el huequito allí que vio la rejilla y lo tiró por la rejilla. Y la viejita estaba así con sus manos cuando ¡pum!, le cayó en su pecho ese delicioso pan. Y la viejita dijo, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por responder a mis oraciones. Es exactamente lo que sucede, porque Dios siempre se beneficia de lo que Él quiera. Él le llamó al rey Ciro de Persia mi siervo, porque Él es el que quita y pone reyes. Todo lo que tú ves alrededor le pertenece al Señor. Ahora mire lo que dice también este hombre, el que le fue dado un solo talento y que dijo, Señor, yo te conocía, que tú eras un hombre duro, por eso aquí yo había escondido lo que me diste, pero aquí lo tienes, es tuyo. Pero dice él, tuve miedo y lo escondí. Ahora yo le pregunto a usted, Capilla del Valle, ¿reconocen esas palabras en algún lugar? ¿Reconocen que son las mismas palabras que utilizó Adán cuando cayó en desobediencia con Eva? Escuché que andabas en el jardín y como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. De manera que tener miedo solamente es causa, ha sido el resultado del pecado. Yo cavé un hoyo en mi casa donde nadie lo supiera, lo cubrí bien para que nadie sepa en dónde lo tengo. Así que Dios me dio el talento del canto, pero yo solamente canto cuando me baño o cuando cocino. Dios me dio el talento de la administración, pero solamente lo utilicé para organizar bien la alacena de mi casa. ¿Pero por qué? Porque la gente no deja ver sus talentos, lo que Dios les dio. Porque ellos sienten que hay peligro, ellos sienten que hay amenaza o un riesgo imaginario, tienen miedo al fracaso, tienen miedo a la disrupción, a la falta de recursos, o miedo al cambio, o miedo a la falta de apoyo. ¿Qué tal si yo digo, pastor, déjeme dar una clase, pero me da miedo que me diga que no? No importa, pero tienes que insistir porque sabes que Dios te dio un talento. No tengas miedo a la falta de resultados, no tengas miedo a perder el control de las cosas, porque tu tarea y la mía es ser constructores del reino de Dios. Esa es nuestra tarea.
Y estoy por terminar. Déjame decirte que el miedo no solo te bloquea, sino que te quita lo poco que Dios te dio. Noten ustedes la respuesta del Señor, verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Pero ¿por qué siervo malo y negligente, Señor, si yo te estoy entregando lo que es tuyo? Por no haber hecho al menos algo. Algo mínimo debías haber hecho. Al menos yo sé que lo ideal es haberme entregado el 100% o quizás más que eso. Si fuera por eso, incluso el de 5 talentos o el de 2 fueron también negligentes, porque ¿por qué no le dieron más del 100%? Pero no se trata de cantidad. Pero este amiguito ni siquiera hizo algo mínimo con el talento que Dios le dio. Dios le está hablando aquí a alguien. Verso 27, mire la sugerencia: por tanto, al menos debías haberle dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Yo me pregunto por qué Dios involucra aquí a los banqueros. Interesante, porque a veces también, si hay que hacer préstamos, tenemos que hacer préstamos para llevar a cabo algunas tareas o algunos negocios. Ahora, volvamos al hombre. Él no lo robó, no despilfarró el bien, no lo consumió, simplemente lo escondió en la tierra, en un lugar seguro, para poderlo devolver intacto. Pero nunca tuvo siquiera la intención de hacer algo extra. Ahora piensa tú en esta mañana, el talento que Dios te dio, ¿has hecho algo con él? Para que cuando Dios venga a pedirte cuentas, tú le puedas decir: sí, Señor, aquí está lo que me diste, pero algo más. Había maldad en el corazón de este hombre, porque la maldad no es solamente pensar cosas malas, es no hacer lo que tengo que hacer. Algunos ejemplos. Para dar ejemplos tenemos que pensar cada uno individualmente. Piensa, pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que Dios me dio y qué estoy haciendo con él? ¿Acaso puedes desarrollar un ministerio y no lo haces por miedo al compromiso? ¿Acaso teniendo un seminario enfrente tuyo, Dios te ha dicho en tu corazón que te prepares para servir mejor y teniendo el seminario enfrente no lo has hecho? ¿Acaso pudiendo y saber cómo hablar en público no lo haces por miedo al que dirán? Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuáles eran las circunstancias? Estaba aquí Moisés rodeado en la playa de un montón de gente que estaba quejándose. Allá en el fondo veía venir el ejército egipcio que querían aniquilarlos, y enfrente estaba el mar. Y Moisés le dice a Dios: Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí estaba Aarón y estaban todo su equipo. Y Dios le pregunta y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Cada uno de nosotros somos en ese escenario un Moisés. Pastor, mire la situación que se viene, no tengo trabajo, mire las deudas, mire mis hijos comen como sabañones. Dios mío, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cómo que qué tengo en mi mano, Señor? Pues yo, a ver, ¿qué tengo en mi mano? Yo sé hacer bolones. Ok. Golpea con los bolones a la comunidad, ¡pum! Y se abrió el Mar Rojo. ¿Qué tienes en tu mano? Es lo que dice el Señor en este día. Esta parábola que acabamos de estudiar es un ejemplo de lo que significa trabajar al Señor con amor y con lo que Dios nos dio. Aquí en esto, en cómo utilizas tus talentos para el Señor, está reflejado si tú amas al Señor o si tú eres negligente en demostrar tu amor al Señor. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana. Y déjame decirle algo. Si has tenido tu talento enterrado, donde nadie lo ve, donde nadie sabe,
que tienes ese talento, hoy es el momento de nuevamente abrir ese hueco y sacar ese talento. Pastor, ¿pero en qué puedo servir? Simplemente no preguntes, comienza a usar tu talento. Hay 28 ministerios en la iglesia, pero no necesitas un título para que empieces a trabajar. No lo necesitas, simplemente en el nombre de Jesús comienza a usar tu talento. Comienza a mirar a todos los que están alrededor. Comienza a buscar a aquel que se beneficiaría de lo que tú sabes hacer. Y deja que el Señor use tus talentos. Levanta sus manos un momento y dígale: Señor, te pido perdón en este día por haber sido negligente. Te pido perdón, Señor, por no haber utilizado lo que tú me has dado, Señor. Sí, yo sé hacer muchas cosas, o quizás solo sé hacer una o dos por allí, pero no las he usado por miedo, y por miedo he escondido mi propia vida. Señor, ayúdame a dar el primer paso. Ayúdame a exponerme ante mis hermanos, ante la comunidad, para así de esta manera convertirme en un constructor del reino. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús en este día.